Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío, que os lo comunicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho, recibirá de lo alto, y os lo comunicará a vosotros. Cuando venga el Paráclito, el Espíritu de la verdad que procede del Padre y que yo enviaré de junto al Padre, Él dará testimonio de mí. También vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Palabra de Dios. Yo te doy gracias, Jesús, porque tú nos has congregado en torno a ti en esta tu casa. Porque tú, el sumo y eterno sacerdote, quieres descubrirnos a tus ministros la riqueza de tu sacerdocio que nos has dado a participar. Gracias, Jesús, porque nos has reunido para ungirnos con tu espíritu de santidad, para convertirnos en testigos tuyos, en testigos de tu resurrección, en testigos de tu amor. Gracias, Señor, por ese testigo que nos has dado, tu Espíritu. Él nos da testimonio de ti y nos convierte en testigos tuyos. Que ninguno de nosotros, Señor, salga de este encuentro sin haberte experimentado bajo la acción de tu Espíritu. Que ninguno de nosotros salga sin un corazón nuevo, sin un sacerdocio renovado. Que no salgamos de aquí con más ciencia, Señor, únicamente, sino con la experiencia de la acción de tu Espíritu en nosotros, para ser, además de profetas, tus testigos en todas partes, Señor. Pon ahora tus palabras en mis labios. Quiero ser únicamente tu mensajero, tu canal, Señor. Pido la protección de María, oh Señor, que ella ore por todos nosotros en este momento. Por todo lo que vas a darnos, gracias, Señor. Yo creo que la gran necesidad que tiene la Iglesia en este momento es la de testigos de Jesús vivo. Por eso el lema y todo lo que estamos haciendo en este encuentro. Toda la Iglesia, sobre todo la de América Latina, está empeñada en la evangelización. Pero podemos caer en el peligro de limitación, de contentarnos únicamente con llevar más doctrina a nuestros hermanos. Tenemos que ser los encargados de llevar la verdad del Señor. Id enseñad a todas las gentes, nos ha dicho Él. Pero nuestro ministerio quedará muy incompleto si no somos a la vez y sobre todo testigos de un Jesús vivo. Nuestros mensajes, por densos que sean, lograrán muy poco si no están avalados por nuestro testimonio, si no somos testigos profetas antes que profetas testigos. Cuando el Señor habla de su Espíritu antes de la ascensión, insiste en ese aspecto. Él les habla de una permanencia en Jerusalén, en una permanencia dedicada a la oración para recibir el bautismo del Espíritu. Y cuando ellos le preguntan de qué se trata, Él les concreta: recibiréis la fuerza, el poder del Espíritu, y seréis mis testigos, aquí en Jerusalén, en toda Galilea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y la efusión de Pentecostés es ante todo la efusión del poder del Espíritu. Y es mediante esta efusión del Espíritu como los apóstoles y discípulos se convierten en testigos del Señor. Pedro lo dirá: Él ha resucitado y nosotros somos testigos de ello.
Y los hechos nos dirán más adelante que daban con fuerza testimonio de Jesús resucitado. Esta es la gran necesidad del mundo en este momento, y para esto nos ha reunido el Señor. El Espíritu Santo es el testigo ante todo de Jesús. Es después también el testigo del Padre. Lo encontramos en Pablo, lo oímos ahora precisamente en el capítulo 8. Ese Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La carta a los Hebreos nos habla de ese otro testimonio que da el Espíritu, de esos bienes eternos que Cristo glorificado nos comunica como pontífice de nuestra mediación. Pero hay una manera muy concreta de experimentar esa resurrección de Jesús, esa presencia de Jesús, y es recibiendo su salvación integral, su sanación total, y convirtiéndonos nosotros, sacerdotes suyos, en ministros de esa salvación integral. Yo creo que el gran paso que estamos dando en la renovación es no hablar únicamente de un Jesús que hizo tales o cuales cosas, sino de un Jesús que es el mismo hoy que ayer. Y el mensaje que le estamos dando al mundo es el de la presencia de un Jesús vivo que está haciendo lo que hizo y que lo está haciendo con más fuerza porque ya está resucitado y glorificado, pero que lo está haciendo a través de nosotros. La gran afirmación del Vaticano II, Cristo salva en la Iglesia y por la Iglesia. Esta experiencia de Jesús resucitado se concreta en realidades, y esa realidad tiene ese triple aspecto de la sanación del pecado, la sanación del corazón herido por el pecado y la sanación del cuerpo también enfermo como secuela del pecado. La mejor experiencia personal y la que podemos proporcionar a nuestros hermanos de la presencia de un Jesús vivo es mediante la remisión del pecado. Nuestro ministerio debe centrarse ante todo en buscar el encuentro del pecador con un Jesús que perdona. Una de las manifestaciones de la crisis sacerdotal en esta época ha sido el desprecio por el sacramento de la reconciliación. Multitudes que anhelan este sacramento y no tienen quien se los administre. Nos hemos dedicado a tareas sociales, a tareas psicológicas, a muchas obras temporales y hemos dejado a un lado el gran ministerio de la reconciliación. Jesús toma el nombre precisamente de Jesús, Yahvé salva, porque Él salvará al pueblo de sus pecados, es lo que dice el ángel a José. El Bautista lo señalará con esas palabras: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Jesús dirá que ha venido a buscar a los pecadores. Y ese Jesús dedicará momentos importantísimos de su ministerio a manifestar su comprensión, su ternura, su amor a los pecadores. Y por eso lo primero que hace resucitado, según San Juan, es comunicar este poder a los apóstoles. Recibid al Espíritu. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Esa es la gran realidad de Jesús. En la carta a los Colosenses encontramos la gran realización del plan de amor. El Padre nos ha trasladado, nos ha arrancado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del amado, en quien tenemos la redención
el perdón de los pecados. Pertenecíamos al reino de las tinieblas. Ahora por Cristo, mediante el amor del Padre, pertenecemos al reino del amado. Y en ese reino del amado hemos encontrado la redención, hemos sido comprados con un precio muy grande y el perdón de los pecados. San Pedro nos recordará que hemos sido rescatados no con algo caduco, ni con oro ni con plata, sino con esta sangre, como de cordero sin tacha y sin mancilla. Pablo dirá a los romanos, murió, fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado por nuestra justificación. Es mediante esta resurrección de Cristo que Pablo la une siempre a la muerte, como nosotros hallamos ahora la justicia, la plena santidad. Y es precisamente en esa resurrección, ascensión y glorificación, como según la carta a los Hebreos, Cristo realiza plenamente este poder, perdón total de los pecados. Después de hacer la comparación, o mejor, al hacer la comparación con los sacerdotes antiguos que tenían que ofrecer cotidianamente sacrificios por sus pecados, porque las víctimas que tenían eran tan limitadas, incapaces de llevar la gloria al Padre, la que le había quitado el hombre por el pecado, dice San Pablo, Él por el contrario, Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre. En efecto, mediante una sola oblación, ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. O sea que esa realidad del hombre pecador, mediante esta salvación de Cristo, se convierte en la perfección de ese hombre y en la perfección eterna de ese hombre. Yo creo que si nosotros no descubrimos ante todo esta misión salvadora de Cristo en el campo del pecado, nosotros personalmente vamos a quedar muy pobres y nuestro ministerio va a quedar muy pobre. Sacerdotes pecadores, como somos nosotros, en este encuentro vamos a encontrar a este Jesús que quita el pecado del mundo, a este Jesús resucitado y glorificado que va comunicando todas las riquezas de su sacrificio redentor. Hemos sido comprados con un precio muy grande, insistirá San Pablo cuando escribe a los Corintios. A veces nosotros podemos caer en la peor de las tentaciones, desconfiar del amor sacerdotal de Cristo, creer o que no necesitamos de este perdón o que no lo vamos a conseguir. La actitud que espera Cristo de nosotros en estos días es la de pecadores que creen en su amor y que le piden la experiencia de su perdón. Hablaba yo el año antepasado en Medellín con un sacerdote que venía del marxismo, había estado en el marxismo varios años, y le pregunté qué fue lo que te movió a volver a Cristo, y me dijo esto: a pesar de que fui marxista, continué experimentando mi realidad de pecador. Yo no podía tener paz por mis pecados. Y un día llegué a esta convicción: Marx no me puede perdonar el pecado. Marx no me puede librar del peso del pecado. Cristo sí. Volví a Él. Le pedí que quitara mi pecado y lo arrojara, como dice la palabra de Dios. Él me dio su paz. Por eso no soy marxista, me dijo. Por eso ahora soy cristiano.
Tengamos una seguridad, yo creo que no necesito decir esta frase, del gran dolor del mundo, ¿cuál es el pecado? El mundo tiene mucho dolor. Los que dedicamos nuestra vida al ministerio, a oír a las gentes, vemos cómo todas vienen con dolor. El dolor del mundo es algo tremendo, pero el dolor del mundo es por el pecado. Gentes ricas, gentes que tienen grandes diversiones, muchas de ellas con una carga de dolor inmensa por sus pecados. Y nosotros tenemos entonces la oportunidad de hablarles de un Jesús resucitado, que perdona el pecado y que ha dejado en la Iglesia este sacramento de la reconciliación. Porque nosotros somos ministros de la reconciliación. Es lo que Pablo escribe también a los Corintios. Todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. 5:18. Todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque Cristo, continúa Pablo, en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, poniendo en nuestros labios la palabra de reconciliación. En nombre de Cristo suplicamos, reconciliaos con Dios. Yo quiero decirles, hermanos sacerdotes, que en mi ministerio actual lo más importante es ser ministro de la reconciliación. Me busca mucha gente que tiene penas, dolores, que quiere o la salud interior o también la salud física. Y yo a estas personas siempre les hago la pregunta: ¿cómo están sus relaciones con el Señor? Encuentro muchas veces que esas relaciones están rotas. Por eso les digo, si ustedes quieren recibir lo que buscan, lo que esperan, empiecen por la reconciliación con el Señor. En nombre de Cristo les suplico, reconcíliense con Dios. Y esta gente generalmente termina con su confesión, y yo soy ante todo en ese momento ministro de reconciliación, y después empiezo a orar. Muchas veces ya no tengo que hacerlo, porque esta gente al recibir este perdón siente la alegría del Señor y dice: todo ya ha cambiado para mí. La gran experiencia que podemos darle al hombre actual de un Jesús resucitado es mediante este sacramento de la reconciliación. No lo eludan, amados sacerdotes. Cuando vengan las personas con sus problemas, aborden esa gran pregunta, háganla: ¿cómo están las relaciones con el Señor? Inviten a esas personas a la reconciliación con Cristo y conviértanse en ministros de la reconciliación y verán cuánto bien van a hacer. La renovación está dándole vida a muchos valores que habíamos perdido. Y yo creo que uno de los valores que habíamos perdido ha sido el de no administrar el sacramento de la reconciliación porque no descubríamos su riqueza. Si ahora nosotros nos sentimos frente a un Jesús que perdona, que quita el pecado del mundo, nos convertimos en ministros de esa reconciliación, pero porque ya estamos reconciliados con el Señor, llevaremos mucha alegría al mundo. ¿Por qué ese mundo no está alegre? ¿Por qué el mundo sacerdotal no está alegre? ¿Por qué el mundo religioso no está alegre? ¿Por qué no vive siempre en alegría? Por el pecado. Pero Jesús resucitado, hoy Él mismo quita el pecado del mundo y lo quita por ministerio nuestro. Yo quiero rogarles que ninguno se aleje de este retiro sin haber recibido el sacramento de la reconciliación de uno de sus hermanos. Que cada uno busque el momento oportuno para que
esa realidad de un Jesús resucitado la experimentemos todos en estos días. Pero otro aspecto importantísimo que enriquece mucho el ministerio sacerdotal en la renovación espiritual es la sanación del corazón herido. El pecado deja secuelas, y la primera secuela del pecado es el desorden emocional del hombre. Ya lo vemos en el primer pecado, en el del paraíso. Aquellas dos criaturas, aquella primera pareja que antes del pecado estaba desnuda y no sentía ninguna turbación, una vez que pecan, huyen de la presencia de Dios, se sienten desnudos. Es el desorden que aparece en su persona. Es el mundo de la carne que empieza a rebelarse contra la realidad del espíritu. Por eso eluden la mirada del Señor. El gran problema del hombre es el de su corazón herido. Corazón en la Biblia es todo este mundo de las emociones. En el capítulo 61 de Isaías encontramos las palabras que el Señor lee en la sinagoga de Nazaret. Ungido por el Espíritu, no olvidemos esto. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Yahvé. Me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos. Sana los corazones atribulados, venda sus heridas, nos dice ya el salmista. Cuando uno va leyendo el Evangelio a la luz de este ministerio integral de Cristo, se sorprende al ver cuánto ministerio dedicó Jesús a sanar interiormente, a sanar el corazón herido por el odio, por el miedo, por los complejos de culpa, por los vicios. Uno empieza a encontrar en San Juan, por ejemplo, en el capítulo 3, la sanación maravillosa que él hace del miedo en la persona de Nicodemo, aquel hombre que lo busca de noche por miedo a sus compañeros y que después, meses más tarde, defiende valerosamente a Jesús en el Sanedrín, y lo hace con tanta fuerza que el Sanedrín se disuelve esa tarde sin tomar decisión contra Cristo. En ese capítulo 4 encontramos la sanación del odio racial de la samaritana, la mujer que despectivamente niega a Jesús un poco de agua porque es judío. ¿Cómo tú, un judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? En un diálogo de salvación como son todos los de Jesús, va sanando este corazón del odio, y la mujer termina dejando el cántaro a los pies de Jesús, mientras va a predicar con él con tanta fuerza que logra atraer a toda la población para que lo conozca y lo invite. Vemos cuánta preocupación tuvo Jesús por sanar el miedo de sus apóstoles antes y después de su resurrección. Como un día en el capítulo 19 de Lucas lo encontramos, sana la avaricia de Zaqueo. Cómo sana después lo encontramos en Juan de nuevo el complejo de culpa de Pedro, junto a otra hoguera encendida por él. Sana con una triple profesión de amor, la triple negación de su discípulo junto a la hoguera en la noche de la pasión. Es maravilloso ver cómo Cristo va sanando los corazones atribulados, va sanando los corazones rotos, va haciendo el gran trasplante de corazón anunciado ya por Ezequiel. Arrancaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La renovación está llevando esta sanación de Jesús a tanto corazón herido. La gran enfermedad del mundo actual es la emocional, y por eso hay también tanta enfermedad corporal como repercusión de esa enfermedad interior. Pero como decía muy bien una señora aquí de La Ceja,
la gente está estrenando corazón. Esta señora recibió de su esposo un traje para que tuviese un vestido nuevo el Jueves Santo. Lo llevó a la mujer que siempre se los confeccionaba, y cuando vino a reclamarlo el miércoles le dijo: lamento profundamente, señora, he estado enferma, no pude hacerle el vestido. Y esta mujer le dijo: no se preocupe, Cristo no quiere que yo estrene mañana vestido, pero Él me ha dado la gracia de estrenar corazón. Voy a estrenar corazón mañana y eso es lo que me importa. Yo quiero decirles, amados sacerdotes, que para mí en la renovación la mina más rica que he encontrado es la de la sanidad interior. Convencido de lo que dije ahora, cómo Cristo salva en la Iglesia y por la Iglesia, estoy viendo cómo el Señor está derramando a través de sus ministros de reconciliación y de sanidad mucha paz, mucho amor, mucho consuelo, mucha fortaleza a las personas que se acercan con el corazón herido. Cuando las gentes descubren que un sacerdote, me refiero a nosotros, ora por la sanación interior, lo buscan mucho. Yo me doy cuenta de que la renovación espiritual es mirada con prevención por muchos hermanos sacerdotes por una razón muy clara, porque complica la vida. La vida antes de la renovación para mí era más fácil, me quedaba más tiempo para otras cosas. Ahora es muy difícil uno poder atender a todos, pero dichosa realidad esta, dichosa situación esta. No importa que todo se complique si nos convertimos en canales a través de los cuales vaya pasando la sanidad interior del Señor. Para eso nosotros necesitamos ser ungidos con el poder del Espíritu. Poder decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a sanar los corazones rotos. Amadísimos sacerdotes, el hombre actual, el nuestro de América Latina, tiene grandes necesidades. Pero nosotros podemos caer en la tentación de limitarnos a remediar situación económica únicamente, y lograremos muy poco en este campo. No quiero decir que no nos preocupemos por esto. Quiero decir que el peligro está en que nosotros descuidemos lo principal, la reconciliación con el Señor y la sanidad de su corazón herido. Dediquémonos ante todo a ser ministros de la reconciliación y canales del amor del Señor, y veremos cómo también lo económico y lo social va cambiando. Medellín dijo sabiamente que no habrá continente nuevo sin hombres nuevos con la novedad del Evangelio. Y Pablo VI extendió esta idea en el Evangelio Nunciandi al mundo entero. No habrá mundo nuevo sin esta novedad, sin hombres nuevos con la novedad del bautismo, con la novedad del Espíritu. Si nosotros vamos cambiando como ministros del Señor los corazones de los hombres, empezarán a cambiar los hogares, empezará a cambiar la vereda, empezará a cambiar la manzana, el mundo empezará a ser distinto. Dediquemos mucho ministerio a la sanidad interior, oigamos a las personas, escuchemos sus angustias, indaguemos por su pasado y luego con ellas oremos. Digo con ellas y no por ellas. Cuando yo el año pasado con Diego estuve en París, dimos un reportaje para la revista Il Vivant, y recuerdo que cuando alguien me preguntó por el ministerio actual, yo insistí en ese aspecto. Ahora oro con las personas y no solamente por las personas. Recuerdo que el que hacía el reportaje se intrigó y me dijo: explíqueme un poco más esto. Y le dije:
Yo desde que me ordené, empecé a orar por las necesidades de las personas que me las manifestaban y les decía, voy a orar por usted. Unas veces recordaba, otras no. Ahora cuando la gente viene con sus problemas no le digo, voy a orar por usted, sino que inmediatamente la invito a que oremos. Oro ya con la gente y esto es totalmente distinto. Pero cuando inmediatamente me dedico a orar con ella y la invito después a que ore, las cosas van cambiando. Hay muchas obras que se han publicado ya muy buenas sobre sanidad interior, ojalá las vayan leyendo. Yo quiero invitarlos a que, para que puedan conocer mejor la renovación, estudienla. Muchas de las objeciones y prevenciones que hay contra ella obedecen a la ignorancia. No se ha estudiado a fondo lo que es la renovación, sus elementos teológicos, la gran riqueza doctrinal, las maravillosas posibilidades que encierra. Cada día vamos teniendo afortunadamente más literatura católica. Ojalá estudiemos y lo hagamos después con nuestras gentes para que veamos los beneficios. Esta maravilla de la sanación interior consiste en que la persona no encuentra a un sacerdote o a un seglar que ore con ella. En ese momento encuentra a un Jesús, ungido por el Espíritu, con esa unción plena del cielo, que sana los corazones atribulados, que va derramando su Espíritu. No olvidemos esto. La enfermedad del corazón es una enfermedad de desamor. El hombre enfermó interiormente cuando pecó y perdió el amor de Dios. Lo único que sana al hombre es el amor, porque el mismo temor se sana cuando hay amor, lo que dice San Juan con una gran visión psicológica: el amor echa fuera el temor. La persona se sana interiormente en la medida en que llena los vacíos de amor que hay en ella. Una religiosa muy importante hace unos 2 años me buscó para pedirme un consejo. ¿Debo salirme o no de la congregación? Me asusté y le dije, ¿por qué? Me dijo, yo tengo una depresión tan grande, llevo ya varios años con el psiquiatra y veo que en estas condiciones no debo continuar en la congregación y menos en el puesto que tengo. Hablando con ella le dije, ¿qué le ha dicho su psiquiatra? Ella me dijo, hemos descubierto que todo esto obedece a un gran vacío afectivo que hay en mí desde la niñez por parte de mi madre. Le dije, ¿y qué le añadió el psiquiatra? Él me dijo que tengo que hacer muchos esfuerzos, que él ya no puede hacer más, que él me ayudó a descubrir la causa, me da unas drogas para que me ayuden, pero que yo debo superarme, fue lo que me dijo esta religiosa. Yo le dije, usted debe agradecer al Señor el don del psiquiatra, que es un don, lo dice el capítulo 38 del Eclesiástico, el médico es un don de Dios, las medicinas son un don de Dios. Pero usted sí tiene solución. El psiquiatra no puede llenar ese vacío afectivo, pero Cristo sí puede llenarlo por su Espíritu. San Pablo dice en su carta a los Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El gran problema del hombre que llega a la depresión, a la ansiedad, a todos estos males actuales, es el del desamor. Los vacíos afectivos que hay en su niñez, que tuvo en su seminario, que tiene en su ministerio, todo aquello. La solución está en el Espíritu del Señor que nos derrama Cristo glorificado. Derrama su Espíritu de amor sobre nosotros y nos abrimos a Él, y ese amor del Espíritu llena todos estos vacíos afectivos. Y es entonces cuando la persona experimenta la realidad de Jesús vivo.
Cuando aquella persona deprimida, aquella persona angustiada, experimenta esa efusión del amor del Espíritu que le comunica Cristo, es cuando puede decir: Cristo vive, Cristo ha resucitado, si es el Salvador de todo el hombre, si está con nosotros, yo siento que arde mi corazón, como podían decir los discípulos de Maús. Esta es la experiencia del Señor que nosotros tenemos que brindarle al mundo actual, la de esa presencia de un Jesús que va comunicando su Espíritu por todas partes. Y es también en el sacramento de la reconciliación como nosotros podemos ser ante todo ministros de sanidad interior. ¿Por qué el ministerio de la reconciliación se volvió tan poco atractivo para los sacerdotes? Porque era algo mecánico, era algo rutinario, decir unas faltas a la persona y después ponerle una penitencia y nada más. Cuando ahora la persona viene al sacerdote, él la oye, indaga él a la luz del Espíritu por el pasado, por las causas y raíces de estos pecados, y ora por la sanidad interior, las personas cambian y el sacerdote ve un gran campo apostólico en el ejercicio de este ministerio. No voy a tratar algo importantísimo, la Eucaristía como sacramento de sanidad, porque será el tema del Padre Tardif esta tarde, un tema que nos va a hacer mucho bien, porque es uno de los campos maravillosos que estamos descubriendo en la renovación, el poder sanador de los sacramentos, pero no solamente el de reconciliación y unción de enfermos, sino el sacramento que más sana, el que es canal de sanación principal, la Eucaristía, porque claro, si Cristo está allí realmente presente, con todo su poder y con todo su amor, es entonces cuando debe realizar mejor su poder de sanación si creemos en él, porque siempre el problema es de fe. Brevemente quiero referirme a la sanación física que realiza Cristo a través de nosotros como ministros suyos. Quiero insistir mucho en esto, por eso fue el título del tema, Jesucristo el único sanador. El ministerio de la sanación interior, espiritual y física es temido por muchos sacerdotes porque creen que quien se dedica a él puede presentar la imagen de un taumaturgo, de un ser extraordinario, de esto, lo de más allá. Desafortunadamente, las vidas de los santos y los procesos de canonización han distorsionado un poco esta realidad. Claro que en ellos un milagro de sanación es señal de que está en el cielo. Pero cuando nosotros ejercemos este ministerio, no somos nosotros los que vamos a aparecer, sino es la presencia de Cristo resucitado, el mismo hoy, que continúa sanando también los cuerpos, porque a Él le interesa todo el hombre y no solamente lo espiritual. Y esta presencia de Cristo, como autor de la sanación, es la que aparece maravillosamente en el capítulo 3 de los Hechos, cuando Pedro es instrumento de Dios para sanar a un paralítico. Oigamos cuál es la reacción de Pedro. El paralítico, ya lo sabemos, pide una limosna a Pedro y a Juan. Ellos no tienen y le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en nombre de Jesucristo Nazareno, ponte a andar. Y tomándole de la mano derecha, lo levantó. Alguien decía con razón que nosotros sanamos ahora muy poco porque sí tenemos oro y plata. Pedro empieza por eso: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Cristo. Bueno, esta curación despierta una gran inquietud en todas las gentes. Todo el pueblo le vio cómo andaba y alababa a Dios, y cayeron en cuenta de que aquel era el que se sentaba a pedir limosna junto a la puerta hermosa del templo,
y se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido. ¿Cómo reacciona Pedro frente a esta realidad? Un pueblo que está emocionado, que está admirado, estupefacto por lo que acaba de suceder. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, presa de estupor, corrió donde ellos al pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo: israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos miráis fijamente como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, mientras que hicisteis morir al jefe que lleva a la vida. Pero Dios le resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de él. Y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que le ha restablecido totalmente ante vosotros. A mí me encanta este pasaje porque veo que nos da la gran orientación pastoral para el ejercicio del ministerio de sanación corporal. Yo estoy seguro de que todo sacerdote tiene carisma de sanación corporal, y los que no lo ejercen están dejando a la iglesia pobre. El mundo será muy sano, mucho más sano, cuando todos los sacerdotes creamos que tenemos carisma de sanación interior y carisma de sanación corporal. Al ejercerlo veremos muchas manifestaciones del amor y del poder del Señor. Pero ¿qué va a suceder entonces? No nos vamos a llenar de orgullo. Nosotros no somos sino unos siervos del Señor. Vamos a tener dos oportunidades. La que tuvo Pedro primero de predicar, de dar testimonio de la resurrección de Jesús. Acaba de hacerlo. Y luego vamos a decir: el que ha sanado es Él. De Él viene el honor, de Él viene el don, a Él el honor. ¿Por qué yo, que antes le tenía pavor a esto por mi orgullo, hoy dedico mucho tiempo a orar por la sanación corporal? Porque veo que es un momento oportunísimo para que las gentes descubran la realidad de Jesús resucitado. Para mí es el momento de evangelización mejor. La gente va experimentando a un Jesús que sana por el medio que quiera, y la gente dice: sí vive, sí ha resucitado. Yo estoy experimentando en mi cuerpo esta realidad. Es el momento entonces maravilloso de dar testimonio de Jesús vivo. Es que no lo demos en un púlpito, que eso es muy fácil. En un púlpito decimos: Jesús resucitó según las Escrituras. Eso no es dar testimonio, es dar un mensaje. Pero cuando yo oro por un enfermo y éste experimenta la salud de Jesús, él sí recibe testimonio de que vive verdaderamente ese Jesús, de que sí ha resucitado, de que sí es el Salvador de todo el hombre, de que de veras se interesa por nosotros. Y cuando veamos que el Señor hace algo, démosle a Él el honor y la gloria. Por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que le ha restablecido totalmente ante vosotros. Y todo este ministerio, el de la sanación del espíritu, el de la sanidad interior y el de la sanación física, tiene un elemento básico: la fe. Que se haga conforme a vuestra fe. ¿Creéis que puedo curaros?
La renovación está reavivando la fe y por eso están apareciendo tantas manifestaciones del amor y del poder del Señor. Hay un avivamiento de fe en la Iglesia. Esto es lo que la renovación nos está dando. Y por eso las manifestaciones de este Señor Salvador en todas partes del mundo. Es algo admirable lo que está sucediendo por toda la Iglesia. El año pasado estuve con Diego reunido con los líderes y con Tomás, con los líderes de la renovación en Roma. Para mí fueron días inolvidables aquellos en los cuales iba oyendo lo que el Señor hacía en Australia, en la India, en Sudáfrica, en París, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en todas partes. Un espíritu del Señor que está renovando el orbe de la tierra, que está dando testimonio a ese espíritu de Jesús resucitado y que está manifestando esta resurrección de Jesús a través de esta sanación integral que está recibiendo el hombre. Jesús, voy a terminar, hace una promesa muy importante en el capítulo 14, versículo 12 del Evangelio de San Juan. Yo os aseguro, dice, el que crea en mí hará también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Que decía ayer Carrillo. Ese Cristo resucitado que ha ido al Padre, que ha sido glorificado por el Padre, es cuando tiene ahora la plena unción del Espíritu y cuando está realizando la plenitud de la salvación integral. También vosotros haréis las obras que yo hago, haréis mayores aún, porque yo voy al Padre. Amadísimos sacerdotes, mi invitación es esta. Pidamos al Espíritu del Señor en estos días que dé en cada uno de nosotros testimonio de Jesús resucitado. Que nos muestre la maravilla que es Jesús resucitado, el pontífice de nuestra confesión. Que nosotros nos decidamos por Jesús vivo, pero de una manera plena y alegre y definitiva. Y doy un lema: que Cristo habite por la fe en nuestras personas y en nuestro ministerio. Que Cristo habite por la fe en nuestras personas y en nuestro ministerio. Gloria a su amor.